Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos, por favor, a Filipenses 2:28. Ayúdenme con vuestro amén cuando estemos en Filipenses 2:28, por favor. Amén. 2 personas, eso es algo. Necesitamos todos estar, por favor, ¿sí? Filipenses 2:28. Perfecto. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, desde el 25, para recordar que está hablando de Epafrodito y para tener un contexto adecuado. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 2:25 al 28. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo también esté con menos tristeza. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, recordando que necesitamos a nuestro buen Dios aún para escuchar su palabra. Recordando que necesitamos a nuestro buen Dios para no divagar. Recordando que lo necesitamos en todo tiempo. Vamos a acercarnos a Él no protocolarmente, mis amados hermanos, sino con reverencia. Insisto eso porque es ante Dios, ante quien estamos. Ante su presencia. Así que vamos a dirigirnos en oración. Oh Dios mío, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra que tú nos has dado. Por todas las cosas que nos has dado, Señor. Gracias. Te pedimos en este tiempo y en este momento que nos des el corazón, nos des los oídos, nos des la atención para escucharte. Y Dios mío, son tantas las distracciones, tantas las tentaciones, tantos los afanes que pueden hacernos olvidar por qué estamos aquí. Oh Dios mío, nos creaste para ti. Y tu palabra es clara, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos tu palabra, el alimento de nuestras almas. Oh Señor, te rogamos en este tiempo, nos dirigimos ante ti y te rogamos que podamos escuchar tu palabra. Encomendamos nuestra atención, encomendamos nuestros oídos. Oh Padre bueno, encomendamos nuestro corazón en tus siempre buenas, poderosas y capaces manos. Así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el versículo número 28, estamos en Filipenses 2:28, dice lo siguiente: así que les envío con mayor solicitud, ¿verdad? Así que se los envío lo más rápido que pueda, para que al verle de nuevo os gocéis. ¿De quién está hablando, mis hermanos, en el versículo 28? ¿A quién va a enviar con mayor solicitud el apóstol Pablo? A Epafrodito, ¿verdad? Así que en el versículo 28 está llegando ya a una conclusión. Se los envío. Y no se los envío dudando, no se los envío diciendo, bueno, lo voy a pensar, vamos a ver, con mayor solicitud, con agilidad, con rapidez. Se los envío rápido, dice Pablo. Pero antes de entender esa resolución, tenemos que recordar cómo estaba Epafrodito. ¿Por qué toma esa resolución Pablo, no? Y Epafrodito, recordemos que estaba, vayamos por favor al versículo número 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces, vemos en el versículo número 26 que Epafrodito tenía un gran deseo de ver a los filipenses, ¿no? Tenía gran deseo de veros. El versículo 26, recuerden que estamos un rato ahí, y dice que gravemente se angustió. Así que, desde luego, para que Pablo llegue a esa conclusión, tuvo que haber escuchado de Epafrodito mismo, ¿verdad?
Pablo quisiera ir a ver a los filipenses. Pablo, estoy mal. Me siento mal porque ellos se han enterado de mi enfermedad. Y lo primero que vamos a ver, aunque no vamos a ahondar en este punto, es que el amor cristiano, mis hermanos, el amor verdadero, toma en serio los afectos de los hermanos. Toma en serio los afectos de los hermanos. Toma en serio los sentimientos de los hermanos. Pablo no fue duro o no fue simplemente a decirle a Epafrodito, ya Epafrodito, yo sé que estás preocupado, ya, pero cálmate, o sea, ya estás un poquito emocionado, seguramente se te va a pasar, tranquilo. Finalmente son emociones. Y acá vemos que en el versículo 28 dice, se los envío con mayor solicitud. Y el versículo 26 nos dice, ¿por qué? Epafrodito tenía ese querer, ese sentir de poder ver a sus hermanos. Pablo no desprecia el anhelo de Epafrodito. Y más interesante aún, no lo trata como debilidad. Lo toma en serio y actúa en consecuencia. Pablo no dice, bueno, está en un momento de sentimentalismo. Más bien parece pensar, ese anhelo importa. Así que ve, corre. Y aquí nos muestra un poco de lo que vemos en Romanos 12:15, que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así que Pablo no simplemente despreció los sentimientos de Epafrodito, sino que los tuvo en serio. No es que se dejó llevar tampoco por sus sentimientos, pero tampoco los despreció. Pero no es un tema del que vayamos a profundizar, solamente quería arrancar por ahí. El amor verdadero toma en serio, toma en cuenta los afectos de los demás hermanos. Pero lo interesante aquí, la clave en el versículo número 28, es que dice, se los envío con mayor solicitud, ¿para qué? Aquí está la clave y aquí está el motivo grande que nos ha congregado el día de hoy, mis hermanos. Versículo 28, ¿para qué? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Para qué les está enviando Epafrodito con tanta solicitud, con tanta prisa? ¿Cuál era la necesidad? Para que al verle de nuevo, dejen de estar tristes. Os gocéis, dice, ¿verdad? Lo interesante acá, mis hermanos, es que Pablo no solamente quiere que la tristeza de los filipenses mengüe, él quiere ir más allá todavía, quiere que se gocen. Y eso es grande, es inmensamente grande, mis hermanos, porque muchas veces nos conformamos con simplemente apaciguar la tristeza. Y eso está bien, deberíamos apaciguar nuestras tristezas, deberíamos animarnos y todo ello. Pero Pablo va más allá. Pablo no simplemente dice en el versículo 28, bueno, van a ir, lo van a ver y ya van a dejar de estar tristes. Él quiere ir más allá de simplemente apaciguar la tristeza. Él dice, para que os gocéis. Y es que el amor maduro, mis hermanos, no se conforma con decir, por lo menos ya no estarán tan preocupados. Se los envío con mayor diligencia para que no estén tan preocupados. Se los envío con mayor diligencia para que no estén tristes. Va más allá, para que se gocen. Y eso debería dejarnos pensando un poco, mis hermanos, y no sé cuán intencionales somos en no solamente apaciguar el dolor del hermano, sino en buscar su gozo. Porque Pablo es muy intencional en enviar a Epafrodito. Quiero no solamente que dejen de estar tristes, quiero no solamente que estén en sus obras, quiero que se gocen, dice Pablo. Para que al verle de nuevo os gocéis. Pablo busca, mis hermanos, el bien del hermano, no solo quitando cargas, sino promoviendo un gozo santo. Y para procurar el gozo de la iglesia, y esto es lo grande también, Pablo claramente acá quiere el gozo de la iglesia, ¿verdad? Quiere que la iglesia se goce. Y lo interesante aquí es que envía Pablo.
Pablo no envía regalos materiales, no que lo podamos inferir de esta carta. Pablo no envía algún milagro en particular. Pablo no envía una sanación milagrosa, algo así espectacular. ¿Saben qué envía a los filipenses para su gozo? Un hermano. Es que no sé si pensamos, mis hermanos, ¿qué sería de gozo para esta iglesia en particular? ¿Te has puesto a pensar qué regalo que pueda recibir tu iglesia podría traer mucho gozo? Y Pablo la tenía clara. Él envía a un hermano, nada más y nada menos que a un hermano. Les mandó a un hermano. No les mandó algo para entretener sus ojos, sino algo para fortalecer su alma. Y es que en Epafrodito los filipenses iban a encontrar algo más que un hermano más. Iban a encontrar la compañía de un hermano fiel. Pablo no les envió algo para distraer su dolor, sino un alivio santo, la cercanía de un hermano fiel. Miren qué gran regalo nos está mostrando la palabra de Dios, que representa un hermano fiel. Un hermano fiel, mis hermanos, es uno de los regalos más preciosos que Dios puede regalar a una iglesia. Les envió un alivio que podía abrazarse, la compañía de un hermano amado. Les envió a Epafrodito, mis hermanos, para que se gocen. Y la pregunta entonces, mis hermanos, es: ¿por qué los filipenses, estamos en el versículo 28, ¿verdad? ¿Por qué los filipenses iban a gozarse al ver a Epafrodito? Esa es la segunda pregunta del día de hoy. ¿Por qué los filipenses, al ver a Epafrodito, iban a gozarse? En primer lugar, mis hermanos, quisiera recordarles, el gozo de los filipenses no iba a ser solamente emocional, iba a ser algo más profundo, y quiero mostrarles cómo más o menos se debería ver. Todos hemos tenido un familiar o un ser querido al que no hemos visto de tiempo, ¿verdad? No ves de tiempo, no lo ves por años. Y aquí está lo interesante. Vienen a visitarlos, no sé, qué sé yo, por algún motivo vienen a visitarlos después de años. ¿Cómo reciben a ese familiar, mis hermanos, o ese ser querido? Bueno, ¿tienen familiares, seres queridos, algo como para que mi ejemplo aterrice? Sí, ¿verdad? Porque me miran con una cara de ser querido, familiar, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿cómo ustedes reaccionan cuando un ser querido viene después que no lo ven después de mucho tiempo? Emocionado, ¿no? ¡Wow! Llegaste, un abrazo, tal vez unas lágrimas. ¡Wow! Estás acá. Y después, ya otro abrazo más, pero mira cómo has estado. Y después del momento alegre, del momento emocional, y con mucha incomodidad y vergüenza tenemos que confesar que después no sabemos qué hacer. Y con más tristeza podemos decir que no hay nada más que hacer. El gozo, por supuesto, los filipenses iban a alegrarse a ver a Epafrodito. ¡Wow! Estabas a punto de morir, hermano. ¿Cómo estás? Mira, te vemos mejor. Pero el gozo iba a ser algo más profundo, mis hermanos. No iba a ser solamente el gozo emocional que debería haber, ese gozo natural, la emoción de ver a un hermano de tiempo. Pero no solamente era la alegría natural de volver a ver a alguien querido. Era también, mis hermanos, un gozo espiritual, porque regresaba un hermano probado, fiel, sacrificado y estimable. Y de hecho, esto confirma el versículo siguiente, el versículo 29. Por eso dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. En otras palabras, no solamente los filipenses iban a alegrarse porque volvió. Se iban a alegrar porque volvió, atención, ese tipo de hombre. No solamente porque volvió un hermano que no vemos hace tiempo, sino porque volvió el hermano fiel.
Y eso nos muestra, hermanos, que nos muestra de las cosas de las que deberíamos alegrarnos. La iglesia no debe gozarse solamente en la recuperación física de un hermano, sino también en lo que ese hermano representa espiritualmente. Y muchas veces, mis hermanos, no valoramos a nuestros hermanos, no valoramos lo que ellos representan para nosotros. No valoramos tener un hermano que constantemente, o por lo menos de vez en cuando, te esté hincando. Oye, ¿y por qué no vienes a la iglesia? ¿Y cómo estás? ¿Ya hablaste de eso con esa persona que tenías que hablar? Y muchas veces, mis hermanos, no valoramos a ese tipo de hermanos que Dios pone en nuestras vidas. La iglesia, mis hermanos, no solamente debe gozarse por la recuperación física, insisto, sino también por lo que esa persona representa espiritualmente. Epafrodito, ¿qué representaba espiritualmente para los filipenses? Fidelidad, servicio, humildad, entrega, carácter probado. Y aquí, mis hermanos, vemos un principio sumamente importante. La presencia de un creyente maduro es una bendición inmensa para la iglesia. No solo por lo que hace, sino por lo que su vida encarna delante de los demás. Es una gran bendición, mis hermanos, porque un hermano maduro te va a dar lo que el mejor libro o los mejores libros que lean no te pueden dar. Ver que una persona está viviendo aquello que dice que cree. Ver una persona que puede seguir perseverando en la fe a pesar de que lo han traicionado. Ver a esa persona seguir confiando en Dios en medio del dolor. Ver a esa persona pedir perdón cuando ha metido la pata. Mis hermanos, muchos de ustedes ya deben saber la inmensa edificación que es para el alma ver a un líder incluso decir: me equivoqué. Me equivoqué. Porque no se trata de no equivocarnos nunca. Se trata de vivir de manera recta delante de Dios. ¿Cómo se ve en la práctica un hermano maduro en la fe? Bueno, les he traído un par de ejemplos. Por ejemplo, anima a otros con su ejemplo constante. Un hermano maduro anima a otros con su ejemplo constante. Yo tengo un desafío, mis hermanos. No solamente que hagamos el ejercicio de decir: wow, yo creo que ese hermano y ese hermano y esa hermana son un buen ejemplo. Yo no quisiera que se conformen con eso. La pregunta es: ¿yo estoy siendo ese tipo de hermano? ¿O yo estoy buscando ser ese tipo de hermano? ¿Podría decir de ustedes: le envío a tal hermano para que se goce? Y tu iglesia podría decir: wow, va a venir ese hermano, va a ser de mucho ánimo, de mucha edificación. O muy tristemente dirían: wow, va a venir ese hermano otra vez. Es difícil. Va a venir, qué bueno, ojalá que haya cambiado un poco. Un hermano maduro anima a otros con su ejemplo constante. ¿Eres ese tipo de hermano? ¿Estás buscando ser ese tipo de hermano que anima a otros con tu ejemplo? Por ejemplo, ver su fidelidad en congregarse, servir, perseverar. Todas esas cosas motivan a otros, mis hermanos. Un hermano maduro también trae estabilidad en medio de pruebas o tensiones. Un hermano maduro siempre va a buscar traer estabilidad en medio de pruebas. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, es un hermano que te va a ayudar a ver los problemas con sobriedad. Ese también es un desafío. Ayudar a nuestros hermanos a ver con sobriedad sus problemas. No podemos conformarnos, amados hermanos, con simplemente acercarte al hermano y decirle: ya va a pasar, ya, tranquilo. Deberíamos, mis hermanos, crecer aún en doctrina, crecer en la palabra, para poder ser de mayor edificación para la vida de los hermanos. Traer estabilidad en medio de pruebas.
Y lo hemos hablado ya en el pasado muchas veces. Esa estabilidad va a ser simplemente tu presencia, estar ahí nada más. Mis hermanos, cuando estamos en momento de pruebas, no estamos particularmente lúcidos. Cuando estamos con una tentación fuerte, cuando un ser querido parte, cuando estamos pasando por momentos difíciles, no estamos particularmente lúcidos. Es que no lo estamos. Y es ahí cuando entra una de las grandes bendiciones que Dios te da, un hermano. Un hermano que puede estar ahí a tu lado, dándote estabilidad con su presencia. Con su presencia. Recuerdo un ser querido, estaba en shock, creo que me llamó en la madrugada, bueno, muy de mañana, lo habían asaltado, me parece, y él estaba en shock. Y él ni siquiera podía, porque necesitamos bloquear sus cuentas, ¿no? de sus tarjetas. Y él ni siquiera podía marcar un número de celular. Estaba ido. Y gracias a Dios le pude ayudar con eso, una llamada ya. Estar. A veces olvidamos, mis hermanos, que nuestros hermanos que están en pruebas están particularmente susceptibles y particularmente poco lúcidos. Por eso no basta con simplemente decirle, cualquier cosa me llamas. Por eso no basta, mi hermano. Necesitamos estar con ellos. Trae estabilidad. ¿Eres de los que traen estabilidad en tu iglesia? ¿O eres de los que echa más leña al fuego? ¿Cómo reaccionas cuando empieza a haber una murmuración en tu iglesia? ¿Buscas traer estabilidad? ¿Buscas traer verdad? ¿O aportas madurez o aportas dominio propio? La presencia de un hermano maduro hace más visible cómo se ve una vida rendida a Cristo. Su forma de hablar, su forma de tratar a otros, su forma de asumir sacrificios, muestra en la práctica cómo luce seguir al Señor. Entonces, la iglesia se goza de manera más profunda cuando reconoce y valora la madurez cristiana. Y esa es una de las cosas a las que estamos llamados, hermanos. El motivo de nuestro gozo. Gozarnos de manera profunda. No solamente gozarnos por la persona en sí, sino por lo que representa esa persona. Y desde luego podríamos ampliar eso también a muchos seres queridos. Porque a veces no valoramos lo que representan ellos en nuestra vida. Insisto, en Filipenses 2:29, el siguiente versículo dice, recibidle con todo gozo y tened en estima a los que son como él. La idea en el versículo 29 no es, mis hermanos, admirarlo carnalmente, tampoco es idolatrarlo, pero lo que sí significa es recibirlo con gratitud, reconocer su ejemplo, darle el lugar de honor que merece un siervo fiel. Si el Señor lo permite, ampliaremos de mejor manera esto. Pero Pablo dice, tened en estima a los que son como él. Y lo solemos pasar por alto. La palabra de Dios nos pone algo claro. Si tú ves a un hermano maduro, deberías tenerle en estima. Es un mandamiento, es un mandato. Tened en estima a los que son como él. Pero si el Señor lo permite, la siguiente semana estaremos ahondando en este último punto. En primer lugar, volviendo al versículo número 28, Pablo dice, se los envío con mayor solicitud. En primer lugar, para que al verle de nuevo os gocéis, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que Pablo busca al enviar a Epafrodito es, en primer lugar, buscar ¿qué? El gozo de los filipenses, ¿verdad? Pero también en el versículo 28 nos da un segundo motivo por el cual está enviando a Epafrodito. Vamos por favor a leerlo. Para que al verle de nuevo os gocéis, y aquí está el segundo motivo. Y yo
esté con menos tristeza. Yo esté con menos tristeza. ¿Qué nos muestra esta última parte? Que Pablo no estaba triste solamente por Epafrodito. Estaba triste también por la iglesia de Filipos. Lo digo porque uno puede sentirse tentado a pensar y decir, claro, o sea, Pablo, ¿cómo no vas a estar triste por Epafrodito si es que te ayuda, es tu colaborador? A ver, ¿qué dice en el versículo 25? Es tu colaborador, tu compañero de milicia, ministrador de tus necesidades. Claro, ¿cómo no vas a estar triste, Pablo, no? Pero Pablo muestra que no solamente le entristece esa persona que le es útil, sino la iglesia en general. La iglesia también le importa. Pablo no solamente estaba triste por Epafrodito como un amigo cercano o como un colaborador útil. Su corazón, mis hermanos, no estaba solamente con ese hombre valioso, sino también con el bienestar de todo el pueblo de Dios. Esto nos muestra, esta última parte que muchos pasamos por alto, y yo esté con menos tristeza, nos muestra que Pablo no solamente ama al hermano útil, también ama al cuerpo. Y por supuesto es la misma pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Amo al cuerpo? ¿Amo a la iglesia? ¿O solamente amo a los hermanos que me son útiles? Ese mi hermano que siempre me escucha, él sí es creyente. Él sí es hermano. No, el otro que ni me saluda, lo miro, lo saluda y me saluda así medio creído. Ese no. Porque Pablo muestra que ama todo el cuerpo. No solamente le pesa la posible pérdida de Epafrodito, también se muestra, mis hermanos, que lo que le pesa, perdón, es la tristeza de la congregación. Y eso no lo vemos como algo circunstancial. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O en 1 Corintios 12:26, Pablo dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Así que vemos dos cosas acá. Uno, el amor cristiano maduro no se interesa solo por personas valiosas para uno, sino se interesa por todo el pueblo de Dios. Y es para pensar, ¿verdad? Nos estamos interesando, estamos pensando todo el pueblo de Dios. Cuando tenemos que tomar una decisión como iglesia, cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿lo haces pensando en el pueblo de Dios? Y en segundo lugar, la tristeza del pueblo de Dios pesa sobre el corazón de quienes realmente lo aman. Si amas realmente a Dios, realmente te va a dar tristeza las cosas que pasen con el pueblo de Dios. Pero también necesitamos ver cómo esto se relaciona con el Evangelio. Bueno, hemos visto que Pablo, tres cosas el día de hoy, ¿verdad? Hemos visto que Pablo, en primer lugar, toma en serio los afectos de los hermanos. En segundo lugar, que busca el gozo de la iglesia. Y en tercer lugar, hemos visto que carga también con la tristeza del pueblo de Dios. Y todo esto nos hace preguntar nuevamente, ¿por qué Pablo era así? ¿Por qué Pablo buscaba el gozo de la iglesia? Es decir, nuevamente, Pablo buscaba el gozo de la iglesia, ¿perfecto? Pablo se dolía por el pueblo de Dios, pero la pregunta es, ¿por qué? Porque yo no quiero dejarles con el mensaje simplemente, mis hermanos, de decir, oigan, busquen pues el gozo un poquito más de sus hermanos, entristezcan un poquito cuando los demás se entristezcan. Es que tenemos que entender, mis hermanos, la manera en la que nos amó Dios. La manera en la que nos amó Dios. ¿Conocen a personas que dicen, yo soy un poco frío, yo soy un poco fría, pero es mi manera de amar? Así, ¿por qué? Porque así soy yo. Yo soy frío. Y como siempre, ¿no? Lo dicen con una, como si estuviesen diciendo algo
sumamente algo digno de admirar, ¿verdad? El detalle con esto, mis hermanos, sin que quiera decir, sin que con eso, perdón, esté insinuando que todos seamos súper expresivos, ¿no? O como decían en mi tierra, lajlas, ¿no? Los conocedores entenderán. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, mis hermanos. ¿Cómo nos amó Cristo? Cristo no nos amó de manera fría. Nos amó con un amor entrañable. Ese es el detalle. Tú no ves, cuando tú lees las Escrituras, tú no ves a Cristo decir, está ese pecador, entonces tendré que ir, ni modo, porque yo soy un Dios poderoso y lo salvaré. Sí, son pecadores, ¿qué voy a hacer? Iré. Hermanos, vemos un amor entrañable, un amor profundo. No vemos una frialdad. Él no vino a salvar personas de forma distante. Él no vino a salvarte de forma distante. Él vino amándote de verdad, cargando tus miserias, acercándote al dolor por el cual tú debías pasar. Y otra cosa que necesitamos entender es que Cristo no solo quitó nuestra condenación, también nos dio comunión. Cuando Él fue colgado de ese madero, cuando Él dijo consumado es, no solamente quitó nuestra condenación, no solo nos dio salvación, nos dio comunión. Yo quiero repetirlo, mis hermanos. Cristo no solamente nos dio salvación, nos dio comunión. Comunión con Él, en primer lugar, desde luego, pero también comunión con su pueblo. Y la persona que diga simplemente, sí, yo tengo mucha comunión con Dios, pero con los hermanitos no tanto. No, esos son hipócritas, con ellos no. Mi hermano, estás muy equivocado. Porque no es algo solamente que la comunión con el pueblo de Dios, no solamente es algo que deberías hacer, es algo que puedes hacer. Es tu libertad en Cristo. Para aquellos hermanos que a veces digan, no, es que yo soy un poco reservado, yo soy un poco tímido, y está bien, insisto, podemos ser reservados, podemos ser tímidos, pero eso de ninguna manera es una excusa para que no tengas comunión con el pueblo. Porque, insisto, no es solamente un mandato, es tu libertad. Yo no sé si has visto la comunión con el pueblo de Cristo, con el pueblo de Dios, como tu libertad. El Evangelio no solamente reconcilia al pecador con Dios, sino que lo incorpora a un cuerpo, donde los hermanos llegan a ser medios de consuelo, medios de edificación y medios de gozo. Porque es muy fácil espiritualizar, ¿no? No, Dios me va a dar, yo siento una paz medio especial, viene de Dios, entonces voy a seguir buscando a Dios. Y amén, y gloria a Dios si Él te está dando una paz especial. Pero si tú usas la paz, esa paz inexplicable que Dios te da, si lo usas como excusa para no pasar tiempo con su pueblo, no sé, yo tengo que dudar si esa paz venga de Dios. Yo tengo que cuestionar si esa paz tan linda que dices tener viene de Dios. Porque si viene de Dios, eso te va a llevar a amar al pueblo de Dios. Insisto, en su soberanía, Él ha decidido que tus hermanos lleguen a ser los medios de consuelo, de edificación y de gozo. ¿Qué? ¿Los hermanitos? Sí. Esos hipócritas que no los veo bien y todo. Sí, ellos. Bienvenido al club. Tú eres parte de ellos. Ellos son parte del cuerpo. Cristo produce un pueblo, mis hermanos. Cristo produce un pueblo que aprende a amar como ha sido amado. Pablo, mis hermanos, busca el gozo de los filipenses, el alivio de los filipenses, porque esa es justamente la clase de amor que el Evangelio produce. Un amor que no usa a la iglesia, sino que vive para su bien. El Evangelio, mis hermanos, nos muestra a un Cristo que buscó nuestro bien
a costa de sí mismo. Y a veces lo olvidamos. Lo voy a repetir. Él buscó tu bien a costa de sí mismo. Y el gran problema es cómo nosotros queremos amar. Porque cuando a nosotros nos toca el bien de otras personas a costa de nosotros mismos, ahí es cuando nos indignamos, ¿no? No, pero ¿cómo a mí eso me va a costar? Y si no lo valoran. Es más, muchos van a cruzar la línea y van a decir, no, pero no lo valoran. Pero mis hermanos, esa es la forma en la que Dios nos ha enseñado a amar. Esa es la forma en la que Dios te ha amado. Y ahora forma una iglesia donde sus miembros aprenden a procurar el gozo y el consuelo unos de otros. Este versículo tan cortito, mis hermanos, Filipenses 2:28, refleja el fruto del Evangelio. Cristo nos amó con ternura sacrificial. Cristo te amó con ternura sacrificial. Y ahora Él forma creyentes que toman en serio el dolor, toman en serio el gozo y toman en serio el bien de sus hermanos. Lo toman en serio. Para un creyente, para alguien a quien Dios en verdad ha actuado y está actuando, el bien de sus hermanos no simplemente va a ser un ideal bonito. El gozo de sus hermanos no solamente va a ser un ideal bonito. El Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, también nos enseña a cargar, consolar y procurar el gozo del pueblo de Dios. El gozo de un pueblo que Cristo compró con su propia sangre. Tal vez para ti no es muy valioso. Tal vez para ti simplemente son los hermanitos hipócritas. Pero hay un pequeño gran detalle. Dios lo llama mi pueblo. Así que te animo a que lo pienses 2 veces cuando quieras despreciarlo. Hemos visto algunas cosas, mis queridos hermanos. En primer lugar, el día de hoy hemos visto que un creyente verdadero toma en serio los afectos de los hermanos, ¿verdad? Mi querido hermano, si puedes abrir un poquito. Yo sé que está el sonido de la lluvia, pero para mí me relaja en realidad. Y además me causa menos calor. Gracias. En primer lugar, mis hermanos, hemos visto que un creyente maduro toma en serio los afectos de los hermanos. Así que la pregunta es la siguiente para ustedes, mis hermanos. ¿Suelo tratar los afectos y cargas emocionales de mis hermanos con amor y seriedad? ¿O los minimizo porque no los considero tan importantes? Ya, no exageres, ya va a pasar, tranquilo. No, si te contaría mi historia, ahí sí llorarías. ¿Han escuchado esa respuesta, mi hermano? No, tranquilo, yo he pasado cosas peores, déjame que te cuentes más. Cuando un hermano expresa tristeza, ¿respondo con paciencia o con frases tan superficiales como ya no pienses en eso? Cuando una hermana está angustiada, ¿procuro escucharla o por ayudarle le cambio de tema? Cuando alguien está sensible por una prueba, ¿lo acompaño o lo juzgo como débil? Un creyente maduro toma en serio los afectos de los hermanos. A Pablo no pasó por alto los sentimientos de Epafrodito. Tampoco se dejó llevar por los sentimientos de Epafrodito, insisto, pero los tomó en serio. Sopesó su dolor, sopesó sus motivos y luego actuó en consecuencia. Eso me lleva a una pregunta también para ustedes. ¿He llegado a confundir madurez espiritual con frialdad emocional? He llegado a confundir madurez espiritual con frialdad emocional. Algunos pensamos que estamos madurando, cuando en realidad simplemente estamos enfriando y endureciendo nuestro corazón.
¿Estás madurando realmente? ¿O solamente estás enfriando y endureciendo tu corazón? ¿Piensas que llorar o mostrar carga es falta de fe? Y por lo tanto piensas que no llorar y no mostrar carga es mostrar que tienes mucha fe siempre. Creo que ser firme es no involucrarme mucho en el dolor de otros. Admiro más al que parece duro que al que sabe amar con ternura y verdad. Mis hermanos, para pensar. Porque la Biblia nos muestra, mis hermanos, que Pablo no menospreció los sentimientos de Epafrodito, los sopesó y luego actuó en consecuencia. Otra de las cosas que hemos visto de un hermano maduro, es que busca el gozo de la iglesia, ¿verdad? Un hermano maduro va a buscar el gozo de la iglesia, no se va a conformar con que simplemente alguien deje de estar triste, sino busque el gozo de esa persona. Así que la pregunta es la siguiente: ¿estoy viviendo de tal manera que procuro activamente el gozo espiritual de la iglesia? Atención, o solo evito causar problemas. Y con eso te das como bien servido. Mira, cuando hay un problema, trato de resolverlo, trato de no hacer mucho problema, a veces no digo nada, ¿para qué hacer tanto problema? Y te conformas con eso. Muchas veces buscar el gozo de tu iglesia es buscar activamente hablar de cosas que son incómodas de hablar, pero son necesarias de hablar. ¿Llego a la iglesia solo a recibir o también busco animar a alguien? Y esa es una de las cosas por las que le doy gloria a Dios por las reuniones de varones y mujeres que tenemos, en las que bien o mal podemos compartir cómo Dios nos ha hablado el domingo. Y yo creo que la mayoría lo ha experimentado, ¿no? A veces escuchamos compartir al hermano, lo miramos y dices, ¿eso ha dicho en la prédica? Qué interesante, lo voy a anotar, ¿no? ¿En serio? Y así sucesivamente con todos. ¿Llego a la iglesia solo a recibir o también busco animar a alguien? Porque el punto con esas reuniones que hacemos es que des, mi hermano, es que des. No sé si estás cayendo en la trampa de decir, ya, pero si todos van a hablar de lo mismo, ya sé de lo que van a hablar, ¿para qué es lo que yo voy a decir? Tal vez en el fondo estés súper cómoda recibiendo, pero necesitas dar. ¿No les ha pasado, hermanos, que muchas veces necesitamos que alguien nos diga algo que ya sabemos, pero necesitamos que alguien más nos los diga? Y es que estamos diseñados, mis hermanos, para crecer como pueblo. ¿Veo a un hermano desanimado y lo dejo así? ¿O tomo la iniciativa para fortalecerlo? Mi hermano, si no sabes por dónde empezar, sé sincero y dile, hermano, mira, no sé qué decirte. ¿Cómo te ayudaría? ¿Cómo te puedo ayudar? Dime, hermano. Puedes empezar por eso. Veo a un hermano desanimado y lo dejo así. O busco no solamente que se le pase la tristeza, sino también busco su gozo. Mi presencia en la iglesia aporta paz, ánimo y edificación, o pasa sin bendecir a nadie. Porque un creyente maduro, mis hermanos, busca el gozo de la iglesia. Lo último. Por último, también hemos visto que un hermano maduro carga también con la tristeza del pueblo de Dios. Cuando Pablo dice, y yo esté con menos tristeza, también muestra que su tristeza no era por Epafrodito, muestra que su tristeza también era por el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que la tristeza de Epafrodito, por qué era su tristeza? Si alguien lo recuerda, mis hermanos. ¿Por qué estaba tan triste Epafrodito? ¿Recuerdan que en el versículo 26 dice, y gravemente se angustió?
Recuerda que estábamos diciendo que la Biblia usa esa palabra, gravemente se angustió para ser usada cuando la angustia que Jesucristo pasó en el Getsemaní. ¿Por qué estaba tan angustiado Epafrodito? Recuerden que él estaba angustiado por la tristeza de los filipenses, que estaban preocupados por su estado de salud. Es decir, su tristeza era por la tristeza, voy a pecar de trabalenguoso acá, por la tristeza de ellos que tenían hacia él, ¿no? Pero Pablo en el versículo 28 nos muestra que aún a Pablo le afectaba esa tristeza de los filipenses. No solamente era con Epafrodito, no solamente era Pablo diciendo, ya Epafrodito, estarás triste, ya corre, pues ¿qué vamos a hacer? Ellos también por lo visto están tristes. Aquí vemos que aún Pablo estaba involucrado emocionalmente con eso. Lo voy a mandar a Epafrodito, él va a estar más tranquilo, ustedes más tranquilos, ¿y saben qué? Yo también voy a estar más tranquilo. Eso demuestra que él también carga con la tristeza del pueblo de Dios. Así que la pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿La tristeza de la iglesia realmente pesa sobre mi corazón? ¿O solo me afectan mis propios problemas? Y en el mejor de los casos de mi círculo más cercano. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has puesto a preguntar cómo estamos como iglesia? Yo sé que lo normal es que nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso? Y yo no tengo problemas con eso, deberíamos preguntarnos. Pero ¿cuándo es la última vez que te has preguntado cómo está mi iglesia? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿O solo te afectan tus propios problemas? ¿Me duele cuando un hermano se enfría? ¿Me duele cuando un hermano cae en pecado? ¿O lo veo con indiferencia? ¿Oro por las luchas reales de la iglesia? ¿O solo oro por mis asuntos personales? ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado por tu iglesia en general? No solamente decir, Dios mío, te pido por estos problemas que tengo, te pido por estas cargas que estoy teniendo, sino para pedir por la iglesia. Señor, que esta iglesia local pueda crecer para tu gloria. Señor, ayúdanos para que estemos madurando realmente, para que podamos ser hombres de Dios. Oh Señor, cuando vayamos a esta reunión de varones, que no tomemos a la ligera tu palabra. Dios mío, gracias por los momentos en los que nos reímos, bromeamos y todo, pero en medio de todo eso, Señor, ayúdanos a poder ser fortalecidos con tu palabra. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hecho este tipo de oración? Por tu iglesia. Lo cual me lleva a un problema también. ¿Qué haces cuando logras resolver por ti mismo un problema? Y tengo que confesar que esta parte es una especie de queja. Pero creo que va a servir para los efectos de esta prédica. Me suele ocurrir con cierta frecuencia que algún hermano o hermana, normalmente hermanos, se me acercan y me dicen, pastor, mire, tengo un problema, necesito hablar, ¿no? Y normalmente yo no tengo tiempo ese instante, no sé si me dejo entender, ¿no? Porque normalmente eso ocurre, no sé, en los cambios de... Terminamos la escuela dominical y después de un momento tenemos una prédica, ¿verdad? Entonces no tengo mucho tiempo para hablar ese rato, ¿no? Entonces yo le pregunto a ese hermano o hermana, oye, ¿cómo estás con eso que me querías contar? Y aquí viene lo interesante, me dice, no, ya estoy un poco mejor. Muchas gracias por preguntar. Qué bueno, ¿con quién lo estás manejando? No, con nadie, yo nomás. Ok, te animo, busca un hermano o hermana. Mira, yo no estoy ahorita con tiempo ahorita, pero te animo, conversa con alguien, manéjalo con alguien. Ah, sí, tiene mucha razón, lo voy a hacer. Pasa la siguiente conversación, le pregunto cómo está, ya muchísimo mejor todavía. Ay, qué bueno. ¿Y esta vez con quién lo has manejado? ¿Ahora sí has encontrado a alguien? No, así nomás, ya está pasando por completo. Eso, mis hermanos, me deja una gran duda. Les pregunto por qué, les explico por qué. En primer lugar, ya les he dicho hasta el cansancio, y gloria a Dios que se los he dicho hasta el cansancio, no tengo problema con eso.
estamos llamados a cargar nuestras cargas unos con otros. El diseño, mis hermanos, no es cargar nuestras cargas solos. No lo es. Y si por algún momento ustedes piensan y dicen, felizmente yo ya lo manejé, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, mis hermanos. Como, no sé, es como si te lastimaras el ojo y te dijeras, no, ya estoy acostumbrado a ver con este ojo ya, genial. Vas a hacer lo posible para recuperar la otra vista, para curarlo, porque es tu diseño. Pero el diseño, recordemos, es manejarlo con otros hermanos. Y aún así, cuando resuelves un problema por ti mismo, la pregunta es, ¿comparto cómo logré salir de ese problema? ¿O te conformas con haber salido de ese problema? Muchas de las conversaciones más edificantes en mi vida han sido hermanos que han sido sinceros en una reunión y que han dicho, hermanos, quiero compartirles, he estado en tal problema, he metido a la pata de esta forma. Todos le miran, wow, no debiste hacer eso. Sí, pero miren cómo el Señor obró en mi vida. Miren cómo el Señor puso a estas personas, justo puso esta conversación, y así logré salir, hermanos. ¿Qué les parece? ¿No? Y claro, los hermanos no somos precisamente los más elocuentes. ¡Wow! ¿No? Por lo menos yo no lo recuerdo así, ¿no? En mis tiempos yo lo escuchaba así nomás. ¡Qué interesante! Pero fue de gran edificación para mi vida. ¿Qué haces cuando logras salir, entre comillas, aún cuando logras salir de un problema? ¿Lo compartes? Es decir, no solamente es, mis hermanos, para cumplir con compartir, por favor. La idea es que muestres a tus otros hermanos. Hermanos, si es que por algún motivo ustedes entran en este valle difícil, miren cómo el Señor me ayudó a salir de ahí. Esa es la idea. Pero me temo, mis hermanos, que muchos nos conformamos con estar bien de manera individual. Nunca para mí es un buen indicador que una persona me diga, no, ya estoy bien, ya no le quiero contar, ya, ¿para qué? Hay algo que no está bien. Última pregunta. ¿Amo a la iglesia? Permítame, necesito que resuene en vuestros corazones esta última pregunta. ¿Están listos, mis hermanos? He tomado mi agüita y ya estoy listo, ¿Amo a la iglesia por lo que me aporta o la amo como el pueblo que Cristo compró con su sangre? ¿Cómo ves a la iglesia? ¿Me intereso por ciertos hermanos solo porque me sirven o agradan más? Cuando un hermano no me aporta nada, entre comillas, ¿dejo de buscarlo? ¿Mi carga por la iglesia depende de cuán útil me resulte o nace del amor a Cristo y a su pueblo? Para pensar, mis hermanos, y espero que el Señor nos haya confrontado con su palabra. Porque Pablo dice, les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Quisiera culminar con un mensaje para mis amigos que todavía no son creyentes. Bueno, tal vez, mi querido amigo y amiga, tú digas, bueno, todo suena muy bonito, pero no, tal vez alguno de ustedes que no sea creyente todavía haya dicho, wow, qué bonito el amor de la iglesia, que carguen sus cargas los unos con los otros, pero yo estoy bien así solo. O sea, suena bonito, pero yo sé manejar mis problemas solo. Me consta. ¿Conocen personas así? No, yo resuelvo mis problemas solo, yo me basto solo y tranquilo. Y nunca me ha faltado nada. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿No? Yo recuerdo que había un hombre que trabajó para un cantante famoso. Y creo que era su jardinero, algo así, no recuerdo. Pero era creyente el jardinero, ¿no? Y el jardinero siempre comenta, ¿no? Por si acaso yo fui jardinero de tal cantante. Y todos, wow, ¿en serio? ¿De tal cantante? Sí. Oye, ¿y le predicaste el evangelio? ¿Le hablaste de Dios? ¿No? Y el jardinero dijo, sí, intenté, pero no se pudo. ¿Así? ¿Y cómo le trataste de hablar?
Bueno, le dije, señor, el cantante, ¿no? Una consulta, ¿no tiene problemas ahorita en su vida? Y el cantante decía, no. Pero no siente a veces un vacío en su corazón, algo que le... Y el cantante, no, todo genial, o sea, la vida es genial, ¿no? Y dice que el jardinero se quedó sin argumentos, ¿no? Como, ya voy a seguir limpiando. Ahí se quedó. Porque no se trata de eso. No se trata de los problemas que tengas ahora. El tema es que Dios no te hizo para bastarte a ti mismo. Si una persona te dice, yo estoy bien, suficiente conmigo mismo, no necesito tanto rollo de que la iglesia, los hermanos, yo me siento bien, me consta, yo conozco a personas que han estado bien por años. Yo quiero recordarte lo siguiente, Dios no te hizo para bastarte a ti mismo. Dios te hizo para Él. Y si te hizo para Él, también te hizo para su pueblo. Así que perdóname, no importa mucho si es que te sientes bien o mal. La pregunta es, ¿para qué Dios te hizo? Él te hizo para Él. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Eso aplica también para el cantante. Pero el problema grande es este. Esto está en Isaías 53:6. La realidad es que Dios nos hizo para Él. La desgracia es lo que dice en Isaías 53:6. Dice lo siguiente, todos nosotros nos descarriamos. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el llamado es el mismo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo. Y por la fe en Cristo, Él va a sacarte de tu soledad orgullosa para hacerte parte de su pueblo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Cree en el Evangelio. Cree lo que dice su palabra. Cree que Él murió por tus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Padre Santo, perdónanos. Y gracias en primer lugar por mostrarnos que solemos amar de manera egoísta. Solemos amar a las personas de manera egoísta. Solemos amar a la iglesia de manera egoísta. Enséñanos, Señor, a amar como tú nos has amado. Recuérdanos, Señor, cómo tú nos has amado, con ese amor tierno. Señor, qué gran ternura, Señor. Tú sabes lo que hicimos. Tú conoces nuestros pecados, tú conoces nuestras hipocresías. Tú conoces lo más bajo de nosotros. Oh Dios Santo, y decidiste amarnos. Y no nos amaste a la distancia, nos amaste con amor cercano y tierno. Oh mi buen Dios, enséñanos a amar así de esa manera. Perdónanos cada vez que pretendemos endurecer nuestro corazón hacia los hermanos, endurecer a las personas que nos han hecho daño. Cuando tú, Señor, dijiste, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y qué ironía, a nosotros nos basta simplemente una mala mirada, un maltrato para descartar a las personas. Y peor aún, para descartar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder amar a tu pueblo de la manera en la que tú amas y por los motivos correctos. Perdónanos si solamente amamos a los que nos son útiles. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.